el día de ayer veíamos cómo crear usuarios, ¿verdad? Cómo hemos creado usuarios y cómo hemos asignado a este usuario algunos permisos, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día es asignar más permisos a este usuario, al usuario que hemos creado el día de ayer. Porque si bien es cierto, vamos a ingresar con el usuario admin, ¿ya? Yo he estado haciendo algunas pruebas, ¿ya? Un momentito. Administración, ¿verdad? Menú administración, perfil de usuario. Allí es donde habíamos creado el usuario, Juan Pérez, ¿ya? De hecho, las opciones que tenía activado Juan Pérez era esta de acá, ¿qué más? Si se acuerdan, era para la programación de su cuadro de necesidades, cuadro multianual de necesidades. Básicamente eso, ¿verdad? ¿Cierto? Eran esas las opciones. Entonces, para generar órdenes de compra, obviamente debería tener acceso, este usuario debería tener acceso a esa opción, ¿no? Si nosotros miramos todas las opciones que tienen para asignar a este usuario, ¿ya? Vamos a ir analizando, hay un menú de adquisiciones donde podemos crear un cuadro de adquisiciones, podemos generar la orden de compra, servicios, conformidades de servicio, anulaciones, rebajas, ampliaciones, ¿ve? Entonces, podemos ir marcándolos de uno en uno, ¿ya? De hecho, tiene que estar en mantenimiento. Si voy a generar procesos masivos para generar órdenes de compra servicios, lo pongo con proceso masivo, de lo contrario, solo mantenimiento me serviría para crear órdenes de manera individual, ¿ya? Entonces, yo los creo así, de ese mismo modo, vamos a ir habilitando las opciones que deseamos que el usuario los tenga, ¿ya? Podemos hacerlo de este modo o también podemos hacerlo ingresando aquí a todos. Ayer decíamos que esto no es lo correcto, ¿ya? Pero nos puede servir para apartado, ir, ir quizá quitando las opciones, ¿no? Por ejemplo, si este usuario no va a enviar información al CIAF, entonces simplemente quito la parte, no va a enviar ni recibir información del CIAF, quito la parte de gestión presupuestal, por ejemplo, ¿ya? Si solo va a ver el marco presupuestal a manera de consulta, lo pongo a consulta, ¿ya? Eso ustedes lo determinan. ¿Ya? Como usuarios que generan, que crean, que asignan perfiles de usuario, ustedes lo determinan, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? La idea aquí es que el área de logística, ¿ya? Tenga acceso a la mayoría de las opciones. ¿Por qué? Por ejemplo, en el tema de datos generales, ¿ya? En tablas datos generales, nosotros vamos a poder ver el registro de almacenes, por ejemplo, ¿ya? Vamos a poder ver en el tema de parámetros ejecutora, vamos a poder ir viendo en qué mes se encuentra nuestro CARDEX de almacén, ¿ya? En parámetros de configuración inicial, por ejemplo, le vamos a dar la opción al sistema para que una vez que generamos la conformidad de ingreso a almacén, de inmediato se generen una o varias de cosas, ¿ya? De acuerdo a cómo se han ido generando o a partir de qué pedidos se han ido generando. Entonces, las opciones que vamos a tener habilitado en el área de logística, ¿ya? Obviamente no van a ser todos, pero en su gran mayoría sí los debería de tener. Considerando, ¿ya? Que en algunas entidades, por ejemplo, tienen una oficina de almacén, entonces no tendrían acceso a ciertas opciones, ¿no? Por ejemplo, logística ya no tendría acceso a todo lo que es almacén, si solamente se va a encargar de generar órdenes de compra, servicio, ¿ya? Entonces quitaríamos toda la parte de almacén, ¿ya? Entonces, yo voy a asignar todas estas opciones para irlos viendo e ir analizando de qué manera y cómo se va comportando el SIGA a la hora de generar órdenes de compra, servicios, ¿ya? Porque vamos a necesitar ingresar a varias opciones acá. Entonces, lo voy a dejar como tal, ¿ya? ¿Qué más tengo que habilitar? Bueno, pues el día de ayer habíamos visto que es importante habilitar también el módulo de configuración. En el módulo de configuración nosotros debemos tener acceso, por ejemplo, a proveedores, ya que vamos a generar órdenes de compra, órdenes de servicio, vamos a generar indagación de mercado. Nosotros tenemos que ingresar a proveedores, ¿ya?
a esta opción. En esta opción nosotros podemos crear, registrar más proveedores, ¿ya? Y a partir de esto seleccionar en el estudio de mercado, la indagación de mercado, a qué proveedores le vamos a solicitar una cotización, por ejemplo, ¿ya? Entonces, las opciones las tenemos que tener habilitados. La parte inferior de procesos, bueno, aquí nos sirve para cargar, por ejemplo, datos del CIAF, eso sí deberíamos tener habilitado. Carga de datos del SIGA para cargar algunos scripts personalizados que nos envía el área de tecnologías de información, por ejemplo, ¿ya? Los dos primeros es para configurar la programación, el cuadro multianual de necesidades. Si los deseamos, también los activamos ahí, ¿ya? Listo. Entonces, teniendo en mente ello, ahora sí, hemos asignado este permiso, voy a minimizar esta parte, ¿ya? Y vamos a ingresar ya con el usuario que hemos creado. Voy a poner la clave, pero sí, allí está, ¿ya? Si ingresamos al módulo logística, ¿ya? Ahora tenemos más opciones, ¿ven? Más menús habilitados, ¿ya? Vamos a comenzar por lo siguiente, ¿ya? Nosotros hemos creado pedidos el día de ayer, ¿verdad? Si ingresamos a pedidos, registro de pedidos, pedidos de compra de bienes y servicios, esto es lo que hemos registrado el día de ayer, ingresamos a la carpeta amarilla y aquí nosotros vamos a ver, ¿ya? En el centro de costo de Secretaría General que hemos creado pedidos. El día de ayer hemos estado creando pedidos, ¿ya? Yo hice una prueba el día de hoy, ya, solamente para corroborar que todo está bien, y he creado el pedido número 365 con un ítem, ¿ya? Si ustedes pueden notar, el estado de este último pedido ha cambiado, el colorcito ha cambiado, ha estado aprobado. Eso quiere decir que mientras nosotros vamos trabajando en el SIGA, los estados pueden ir cambiando del pedido. Por ejemplo, aquí cuando el estado se encuentra en aprobado, yo ya no puedo poner a pendiente ese pedido, ¿ve? Mientras que el estado aún se encuentra en pendiente, yo puedo cambiar el estado y puedo corregir cierta información. Si no quisiera, por ejemplo, esto de aquí, elimino ese ítem, o si quisiera cambiar las cantidades, el día de ayer vimos cómo cambiamos las cantidades, ¿verdad? Cantidades, especificaciones técnicas, eso lo veíamos el día de ayer. Entonces, voy a cambiar el estado a visto bueno. Cuando se encuentra en el estado visto bueno, el área de logística ya en su módulo lo va a poder ver, va a poder ver este pedido y va a poder autorizar este pedido, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Salimos de aquí, ahora vamos a ingresar a una opción nueva, ¿ya? A la opción de pedidos, autorización de pedidos. O sea, ya hemos generado el pedido. Perfecto, el centro de costo, el área usuaria ha generado sus pedidos, ¿ya? Ahora lo que nos toca como logística, como área de abastecimiento, es autorizar ese pedido. Entonces, para ello vamos a ingresar a pedidos, autorización del pedido, ¿ya? Aquí tengo todos los centros de costo, vamos a ingresar al centro de costo en el que hemos creado el pedido. De hecho, aquí tenemos unos indicadores donde nos menciona, por ejemplo, cuántos pedidos pendientes en bienes tenemos y en servicios cuántos tenemos, ¿eh? Podemos ver esa información. Ingresamos a la carpeta amarilla y el formulario es similar. Similar que en el primer caso, cuando hemos creado el pedido, solo que aquí ya no vamos a poder insertar ningún otro pedido, ¿ya? Entonces, teniendo en mente los pedidos que hemos creado el día de ayer, allí están todos los pedidos de bocaditos, de combustible, ¿verdad? De papelería en general. Vamos a ir aprobando este pedido, ¿ya? Entonces, comenzamos. El pedido 362 ya me llegó, ya tengo el formato, bien visado, bien validado por el área, las áreas competentes, llega a la oficina de abastecimiento y lo que nos corresponde es autorizar este pedido. Aquí tenemos dos opciones, ¿ya? Y esto lo vamos a ver también con el tema de almacenes. Podemos darle clic aquí para compra, ¿ya? Si consideramos que va a ser para compra, obviamente vamos a tener que generar una indagación de mercado, vamos a tener que generar la orden de compra, etcétera. Todo el procedimiento que lo vamos a ver más adelante. Pero
Si es que nosotros tenemos saldos de estos ítems en el almacén, nosotros venimos a esta opción también para decirle, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos en el almacén tal cierto saldo. En este caso, para este ítem no tengo, por eso no se ha activado el almacén, ¿ya? Esto lo vamos a ver el día de mañana cuando generamos órdenes de PECOSAS, cuando generamos entradas al almacén. Vamos a ver qué saldos tenemos y de qué manera podemos generar PECOSAS a partir de un pedido generado, desde aquí, ¿ya? Entonces vamos adelantando este paso, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a hacer es generar la orden de compra. Entonces, para ello, vamos a tener que darle clic aquí para compra. Podemos hacerlo de dos modos, ¿no? Si la cantidad solicitada es 15 y nosotros quisiéramos disminuir esa cantidad, podemos ingresar a la carpeta amarilla y en esta parte considerar la cantidad a aprobar. No, señor, no va a ser 15 para ese ítem, sino solo va a ser 10. Podemos cambiar ello. Aunque sí, salimos y automáticamente se activa el flag para compra y la cantidad autorizada. Pero ¿qué pasa si el resto quisiera comprar sobre la misma cantidad solicitada, lo quisiera autorizar? Se puede. Le damos clic aquí en para compra y automáticamente, si se dan cuenta, el número de pedido 362 ha desaparecido. ¿Ya? ¿Por qué desapareció? Porque lo que estoy filtrando yo solo aquí son pedidos en el estado visto bueno. ¿Qué pasa si yo lo considero todos? Vamos a poner todos. Mira, aquí ya veo este pedido 362. ¿Se dan cuenta? El estado aquí ya cambió. Se ha puesto en estado aprobado. Ah, perfecto. Teniendo el estado aprobado, ¿qué voy a hacer yo? Generar CCMN, consolidado el cuadro multianual de necesidades. Entonces voy a generar un consolidado, ¿ya? De hecho, yo estos 3 pedidos los puedo consolidar para una sola indagación de mercado, una sola orden. Se puede hacer. Eso lo vamos a ver también, ¿ya? Pero en este caso yo quisiera generar solo una orden de compra a partir de este pedido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Genero el CCMN de solamente este pedido. Le doy clic en generar, aceptamos. Y aquí el SIGA nos menciona, perfecto, ya, si vamos a generar un CCMN, necesitamos algún precio referencial, ¿ya? Aquí ya bien podemos tener nuestra indagación de mercado sobre este requerimiento, pero podríamos considerar también algunos precios referenciales de compras anteriores, antes de registrar la indagación de mercado en el SIGA, se puede hacer. Entonces yo le voy a indicar aquí, por ejemplo, este papel cuesta, no sé, pues, imagino el precio 10 soles, este bolígrafo 0.5 y así, ¿no? Esta computadora, por ejemplo, de acuerdo a las características que me ha mencionado, son 2.000 soles. Poner 2.000 soles, ya está. Esta de aquí también lo marco o automáticamente se va a considerar la cantidad, un momentito, perdón, el precio y realmente lo que le estamos indicando acá al SIGA es por favor, considérame este precio para los ítems que los cuales faltan, ¿no? Faltan considerar o falta calcular el precio. ¿Cuál es la idea? Que a partir de aquí nosotros podamos generar un estudio de mercado a partir de esos precios referenciales, ¿ya? Entonces, le voy a dar guardar y en este punto me va a decir, se va a generar un nuevo consolidado del cuadro multianual de necesidades. Y el número que se va a generar es este número, 1802. Yo lo voy a dejar por defecto, ya, esto se genera, es un correlativo interno, de hecho se puede cambiar, sí se puede cambiar, se puede modificar, pero lo voy a dejar por defecto y aceptamos. Me dice que la generación del CCMN ha sido exitoso, del consolidado, el cuadro multianual de necesidades fue exitoso, aceptamos, y aquí me muestra un formulario, ¿ya? Este formulario es importante porque aquí voy a considerar quién es el responsable, ¿ya? Quién está consolidando este pedido, ¿ya? Entonces podríamos considerar a cierta persona, ¿ya? Luego, aquí debajo me muestra la modalidad de compra. Por defecto, de acuerdo al precio, al valor estimado, ya me dice cuál podría ser el procedimiento de selección. En este caso es ASP.
adjudicación sin procedimiento de selección. Si yo quisiera cambiar la modalidad, podría ser, y esto tendría que ser con compras, por ejemplo, por convenio marco o por catálogos electrónicos, ¿no? de, de Perú Compras, por ejemplo. Entonces, lo considero allí, ¿no? Yo lo voy a dejar como tal, ¿ya? Adjudicación sin procedimiento, no es un proceso de selección, ¿ya? Sin embargo, ojo, debería ir con esto, con el catálogo electrónico de Perú Compras, ¿ya? Este tipo de compras, ¿no? Entonces, lo dejamos como está. Ahora, en la parte inferior, yo voy a seleccionar cuál es el mes propuesto. Perfecto, va a ser el mes de octubre. ¿Cuál es el objeto? Va a ser bien o suministro. ¿Ya? En este caso son suministros, ¿ya? Esto es solamente para indicar el objeto de la contratación, ¿ya? No tiene nada que ver con cuando yo le pongo bien, por ejemplo, no necesariamente le estoy diciendo que estos van a ingresar como bienes patrimoniales y se van a registrar en el módulo patrimonio. No, no, no. Esto es solamente para indicar el objeto de la contratación. En este caso son suministros, ¿ya? Es solo informativo. Luego le voy a dar clic en guardar, ¿ya? Hasta este punto lo que hice fue generar la información del consolidado del cuadro multianual de necesidades, ¿ya? Salimos y ahora vamos a ver, pero a la pregunta, ¿cuál es el registro o dónde vamos a verificar ese consolidado del cuadro multianual de necesidades? Porque si bien es cierto, generamos y no nos dice dónde está esa información. Entonces, para recapitular, el primer paso es generar el pedido, el segundo paso es autorizarlo y el tercer paso vendría a ser ingresar a esta opción. Consolidado del CMN, que significa cuadro multianual de necesidades, consolidado del CMN actualizado, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos que ingresar. El registro, obviamente, se tendría que ir a la última parte y está acá, ¿ve? Se ha generado este registro 1802, ya con las características que hemos mencionado, la síntesis del consolidado, ya materiales de escritorio, el valor estimado, todavía con un valor de precios anteriores, por ejemplo, lo consideramos allí. El estado del CMN está autorizado y lo que nos toca ahora es registrar en el SIGA, ya primero la solicitud del estudio de mercado. Vamos a solicitar a proveedores que remitan por ejemplo, una cotización. Entonces, eso es lo que nos toca hacer. Pero antes de ello, lo que les quiero mostrar es que aquí ustedes pueden ver el detalle. Si yo ingreso a la carpeta amarilla, puedo ver de qué pedido viene, ¿ya? Cuáles son los insumos que estamos requiriendo. Si quisiéramos saber, ver aún a mayor detalle, ingresamos a la siguiente carpeta amarilla. Aquí vamos a poder ver cuáles son los ítems, ¿ve? Cada uno con su cantidad, con su precio estimado. Si yo ingreso a la carpeta amarilla, en cada uno de ellos voy a poder observar desde qué meta viene, ya desde qué fuente y rubro, cuál es el clasificador de gasto, cuál es el centro de costo asociado a esa meta, la actividad operativa, ya el tipo de uso, toda esa información lo vamos a ir viendo acá, ya. Entonces, la idea con esto es verificar de que cada ítem tiene asociado ya centros de costo, tiene asociado metas, clasificadores de gasto, el tipo de uso, toda esa información lo tiene para cada ítem, ¿no? A cada ítem del pedido, ¿ya? Entonces, salimos de aquí. Aquí tenemos dos opciones, ¿ya? Lo primero sería registrar un estudio de mercado, una indagación de mercado, ¿ya? ¿Y eso lo podemos hacer con el SIGA? Claro que sí, se puede hacer. Pero lo otro que podemos hacer es también, ya teniendo indagación de mercado de manera manual, teniéndolo en nuestros propios formatos, quizá también ya podríamos nosotros solicitar la certificación de crédito presupuestario. Si yo ingreso a la carpeta amarilla, perdón, si yo ingreso al botón autorización presupuestal aquí, selecciono el CMN e ingreso al botón autorización presupuestal. En la parte inferior existe un icono de impresora. Luego vamos a explicar esto a mayor detalle, solamente para indicarles que desde aquí ya se puede solicitar la certificación de crédito presupuestario con el valor referencial.
este valor es detallado a nivel de cada ítem, ¿ve? En esta solicitud de certificación nosotros le indicamos el tipo de procedimiento de selección, el objeto, en este caso son suministros. Para este caso debía haber considerado bienes, ¿no? Porque estoy incorporando una laptop aquí. Pero ¿qué pasa si yo quisiera quitar ese equipo de cómputo? ¿Lo puedo quitar desde aquí? Claro que sí, eso se puede hacer, ¿ya? Eso también lo vamos a ver en un momentito. Pero la idea es que ya teniendo un estudio de mercado de manera manual, se puede generar la solicitud de certificación, que esto va a ir a presupuesto, tendría que hacer las modificaciones del presupuesto respectivo, y luego de eso autorizamos, con esa autorización ya esta información podría viajar al CIAP en la primera fase de certificación, ¿ya? Entonces salimos de aquí, ya. Lo que vamos a hacer ahora es registrar la información del estudio de mercado. Hace un momento decía que podemos quitar algunos ítems de aquí. Si yo no quisiera, por ejemplo, ver este tema del equipo de cómputo, porque si bien es cierto aquí en la síntesis yo he considerado materiales de escritorio, son suministros, yo podría quitar este ítem desde aquí, desde el consolidado, si se puede. ¿Cómo se quita este ítem o algún ítem desde el consolidado? De la siguiente manera, mira. Nosotros, en vez del estado autorizado, cambiamos el estado a ajuste por CCMN. De hecho, aquí tenemos varios estados, pendiente, anulado, pero para los fines que queremos quitar nosotros algún ítem, modificar cierta información de todo el consolidado, nosotros ingresamos a ajuste por CCMN, ingresamos a la carpeta amarilla y desde aquí yo puedo, con un clic derecho, eliminar este ítem. De hecho, lo vamos a hacer, ¿ya? Mira, el ítem nos advierte, ¿no? El ítem eliminado no se podrá utilizar en un nuevo consolidado. Ya nos dice que si este ítem ha sido creado desde un pedido, ha sido autorizado desde este pedido, y si yo lo elimino desde acá, desde este consolidado, al eliminarlo, lo que estoy haciendo es anular por completo este ítem. O sea, a pesar de que en el pedido se encuentra, yo le estoy diciendo al SIGA, este ítem ya no se va a comprar, ya no se va a adquirir. Entonces, por lo tanto, si está en el pedido, quedará solamente en el requerimiento y puede ser por muchas razones. Por ejemplo, una razón podría ser por la falta de presupuesto, ¿no? De hecho, hemos visto un negativo allí, puede ser una razón, porque ya se coordinó con el área de presupuesto y se indicó de que este ítem no va a ser adquirido, pero sí se va a adquirir los materiales de escritorio. Entonces, en ese caso, simplemente acepto con la condición de que ya no voy a poder utilizar ese ítem, pero sí los otros ítems de papelería los podría utilizar de manera normal. Entonces, aquí en este punto yo ya eliminé y automáticamente se actualiza el valor, ¿ve? Se actualiza el valor del consolidado. Perfecto. Voy a considerar nuevamente que el estado sea autorizado para poder registrar la indagación de mercado, ¿ya? Entonces, considerando también que el número es 1802, el valor se encuentra en ese valor, todavía sin una indagación de mercado, solo con precios referenciales. Ahora voy a registrar esa indagación de mercado. Salimos de aquí y vamos a ingresar al menú programación y aquí tenemos el estudio de mercado, ¿ve? En el SIGA lo tenemos como estudio de mercado. Entonces vamos a ingresar primeramente a la opción registro de estudio de mercado. Ingresamos aquí y aquí vamos a nosotros buscar ese CCMN que hemos creado. Aquí está, 1802. ¿Qué voy a hacer para registrar la indagación de mercado? Clic derecho, insertar estudio de mercado a SCMN. Bien, aquí me muestra el SIGA, me dice que el estudio de mercado es un número tal. Bueno, es un correlativo que tiene el SIGA, lo voy a dejar como tal, que es de fecha actual. Perfecto. Y en la glosa voy a considerar estudio de mercado para la adquisición de materiales de escritorio, qué sé yo. Voy a considerarlo nada más así. Listo. Si esta adquisición, por ejemplo, hace referencia a un código de proyecto, lo considero allí en los datos indicados en el formulario, ¿ya? Si no, los dejo en blanco, no es obligatorio.
El tipo de contratación, ¿cómo va a ser? ¿Por paquete, por ítem? Yo lo voy a requerir por paquete, por ítem, por ejemplo. Aunque si es por paquete, también lo señalo ahí. Esto se va a identificar cuando nosotros vamos a solicitar la indagación de mercado, el estudio de mercado, las cotizaciones, allí nos va a mostrar el tipo de contratación, ¿ya? En este caso lo dejo como ítem y lo guardo. Le digo que sí. Perfecto. Ya registré el estudio de mercado número 799. Allí está. Yo voy a ingresar ahora a la carpeta amarilla. Y aquí tengo la siguiente opción. Me dice, perfecto, estos son los ítems que se va a cotizar. En la parte inferior tú puedes indicar las fuentes. Pueden ser proveedores, puede ser compras externas, otras fuentes. Entonces, yo quisiera considerar a proveedores y en la parte inferior tendría que insertar a qué proveedores. ¿Ya? Entonces, para ello le doy clic derecho, insertar proveedor. En esta parte voy a tener que seleccionar a qué proveedores voy a cotizar. Entonces, yo voy a seleccionar algunos de los proveedores, por ejemplo, los tres de allí. Ya puedo solicitar a más, no hay problema. Selecciono y guardo. Y aquí el SIGA me muestra ya la información de estos proveedores. Ahora, sobre esto, ¿qué podría hacer? Simplemente podría imprimir, ¿no? Le doy clic en impresora. Aquí me dice, ¿cuál es la lista de requerimientos técnicos? ¿Qué es lo que deseas que te entregue el proveedor? Por ejemplo, yo le podría considerar con CCI vigente, que me demuestre que su CCI está vigente, RUT vigente, entreguen en el almacén, ¿ya? Entonces, producto original o compatible, que me indique ello, la descripción del ítem, o marcar todos de esta manera, ¿ya? Y aquí le doy guardar. Al darle clic en guardar, automáticamente el SIGA me va a mostrar una solicitud de cotización número tal, ¿ya? Por ejemplo, esto es el número 3. Debajo tengo la información del proveedor, de qué entidad es, el proveedor, ¿ve? Eh, si esta información del proveedor está completo, por ejemplo, me mostraría el teléfono, el correo electrónico, el concepto lo hemos indicado ya en el CCMN actualizado. Y en la parte inferior ya tengo el detalle de qué es lo que requiero que me cotice, ¿eh? Tenemos la cantidad, la unidad de medida, el ítem, la descripción, y aquí que me considere el precio unitario, el precio total. En la parte inferior ya vamos a tener la información del total por, por toda la cotización y debajo lo que le he indicado, ¿no? Cuáles son los requerimientos técnicos, que tenga CCI vigente, RUL vigente, etcétera, etcétera. ¿Ve? Entonces, esta solicitud se podría enviar al proveedor. Este es un formato estándar que tiene el SIGA. Entonces, imprimo este formato con firmas electrónicas, firmas escritas, yo por correo electrónico envío al proveedor y el proveedor a su vez contestará, ¿no? Esta información. Lo mismo tengo para los otros proveedores. Selecciono aquí, le doy clic en impresora, marco todos y le doy guardar. Información o solicitud de cotización para este proveedor. Allí tengo la solicitud de cotización número 1 del estudio de mercado número 799. Y lo mismo, ¿no? Misma información para todos los proveedores. ¿Estamos? Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera eliminar algún proveedor de aquí? Lo puedo hacer, ¿no? Clic derecho, eliminar, así como podría volver a insertar nuevamente. Ya, eso se puede hacer. Entonces, ya teniendo esta información, yo ya envié la solicitud de cotización a mis proveedores. Ahora voy a tener que registrar. Vamos a suponer que los proveedores ya me devolvieron esta cotización. Entonces, ¿qué tengo que hacer como logística? Registrar esos valores del estudio de mercado que he obtenido, ¿ya? Entonces salimos de aquí y ahora vamos a ingresar a la siguiente opción. Programación, estudio de mercado, registro de valor por fuente. Si yo ingreso aquí en la parte final, ya voy a tener el último estudio de mercado. Aquí está, ¿ya? De los 3 proveedores que he indicado. Entonces, para cada uno, ¿qué debo de hacer? Clic derecho, insertar valores de cotización para el primer proveedor, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí, como ya tengo ya el reporte de cuáles son sus precios unitarios, yo podría
ingresarlos aquí nuevamente. Entonces le digo a papel bond, por ejemplo, este proveedor, o borrador, por ejemplo, me ha cotizado 0.7, ya de mi precio referencial, un poco menor. El bolígrafo 0.5, por ejemplo, esto sí está igual. Y el papel bond, por ejemplo, si está a 10 soles, aquí sí podría estar a 28, por ejemplo. Subió. Lo guardo, le digo aceptar, considero la fecha en que me ha enviado esta cotización. Entonces yo voy a considerar con el día de hoy y lo guardamos, ¿no? Guardamos, salimos. Lo mismo voy a hacer para el resto. Clic derecho, insertar valores de cotización, ¿no? Ingresamos los precios estimados para este proveedor. Por ejemplo, este proveedor sí es un poco caro. Este proveedor ha subido sus precios en este proveedor. Entonces, como tal, de acuerdo al estudio de mercado que me ha enviado, yo estoy considerando sus precios. Vamos. De la misma manera considero la fecha, ¿no? 27 días. Guardamos. Aceptamos y salimos. Lo mismo sucede para el último proveedor. Clic derecho, insertar valores de cotización, ¿ya? Lo mismo aquí. Por ejemplo, aquí sí tiene un precio mucho más cómodo, 0.5, por ejemplo. Este va a ser 0.2, por ejemplo, no sé, para ver las diferencias. Y este va a ser, digamos, aquí sí ha considerado 10. No sé de dónde lo va a sacar, pero va a traer a ese precio. Perfecto. Entonces aquí la fecha también de hoy día. Guardamos, aceptamos y salimos. Entonces ya tenemos los valores por fuente, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos al cálculo del valor referencial. Entonces para ello vamos a ingresar al menú programación, estudio de mercado, cálculo del valor referencial. ¿Ya? Aquí sí es importante porque ya a partir de aquí lo que se va a hacer es actualizar ese consolidado del cuadro multianual de necesidades. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Ingreso a la carpeta amarilla del primer ítem, le doy clic allí, y aquí me va a decir, perfecto, ¿cuál es el criterio? Tengo varios criterios. Yo voy a considerar el criterio del menor valor, ¿ya? Si tuviera alguna observación, lo consideramos allí, lo guardamos, y aquí me va a mostrar un mensajito. Recibe. Aceptamos. Me dice, ¿desea hacer copia del mismo criterio para todos los ítems? Sí, yo le voy a decir que sí. Hecho esto, vamos a esperar un momentito. Ya está. Aquí ya nos va calculando, ¿eh? Aquí ya nos va calculando para cada proveedor cuál es el precio referencial, ¿ya? Teniendo en cuenta ello, ahora le vamos a dar visto bueno. Le damos a aceptar. Y lo que quiero que se fijen es en lo siguiente. Voy a abrir otro módulo, logística. Voy a ingresar al consolidado. Este es el consolidado, ¿verdad? El valor aún no ha cambiado, es 167, pero considerando nuestro estudio de mercado, probablemente, y de hecho que este valor va a cambiar. ¿Dónde estamos? Un momentito, un poco lento. Estamos aquí. Entonces, una vez que ya le di visto bueno, ahora le voy a decir, perfecto, actualízate en el CCMN. Le doy que sí, aceptamos. Vamos a volver a cargar esta información. Está 167, ahora ¿cuál es el valor de aquí? De este CCMN es 159. Pero ¿cuál es el sustento de este 159.5? El sustento es que ya realicé yo una indagación de mercado. ¿Ya? Y ahora yo puedo imprimir ese reporte del valor referencial del cuadro comparativo, sí se puede, ¿no? Si yo le doy clic aquí en cálculo del valor referencial, cómo se ha calculado, le doy clic en impresora, seleccionando el estudio de mercado, lo que voy a ver aquí es justamente el cálculo del valor referencial del estudio de mercado 799.
Entonces aquí me muestra el SIGA y me dice lo siguiente. Para el primer ítem, perfecto, existe un valor histórico de 0.8, pero de acuerdo al valor, luego del estudio de mercado, el valor referencial es 7.5. ¿Ve? Lo mismo sucede para el resto, ¿no? No existió un valor histórico. ¿Qué quiere decir? Que no hubo un valor referencial de compra, ¿ya? Entonces, pero sí hubo un estudio de mercado. Luego de ese estudio de mercado se ha obtenido que ese valor ya es esta cantidad o este valor, 2. Y finalmente para el último ítem también aquí. Ahí están los precios de cada proveedor y se ha calculado de acuerdo al valor inferior, ¿ya? Al menor valor. ¿Correcto? Entonces, este es el sustento para ese valor que hemos visto en el CCMN actualizado, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta este estudio de mercado, ahora yo tendría que solicitar, ahora sí, con ese sustento, tendría que solicitar la certificación de crédito presupuestario. Para esto, como hace un momento hemos visto, vamos a ingresar a autorización presupuestal. Y aquí vamos a darle clic en impresora para generar el reporte de la solicitud de certificación de crédito presupuestario. Aquí lo tenemos, ¿eh? Solicitud de certificación de crédito presupuestario. Obviamente aquí ya nos está incluyendo la laptop, ¿verdad? Porque eso lo hemos eliminado, ¿ya? Sin embargo, aquí tenemos toda la información, el valor referencial, ¿ya? Y le estamos indicando al presupuesto cuál es la cadena funcional, en qué rubro, en qué meta, cuál es el clasificador de gasto, ¿ya? Y algún saldo referencial de acuerdo a cómo me va calculando el SIGA, ¿no? Pero esto es solamente referencial. Aquí puede considerarse un negativo. De hecho, hace un momento vimos que con la laptop se encontraba en negativo. Entonces, eso es válido porque el área de presupuesto aún no realizó las modificaciones, porque son ellos quienes tendrían que evaluar si es que esto va o no va de acuerdo al marco presupuestal, a los ingresos en coordinación con el área de tesorería, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿quién firma aquí? El área de logística firmará con todo el sustento, el estudio de mercado, con todo el requerimiento y demás documentos, lo pasará al área de presupuesto para su certificación de crédito presupuestario. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna consulta? De hecho, vamos a hacer un ejemplo más, ¿ya? Hacemos un ejemplo más de estudio de mercado. Sí, Buenas noches, una consulta. sí, dígame. ¿Cómo llego a diferenciar yo un bien de un suministro? Ya. Mira, hasta este punto, todavía nosotros lo que yo imagino que se refiere al cuando nosotros ingresábamos al detalle del CMN, aquí consideramos suministro en el objeto, ¿verdad? En este punto todavía el SIGA no nos va a validar esa información, ¿ya? Pero la diferencia sería básicamente en que un suministro es un consumible, ¿no? Un consumible. Y un bien, por ejemplo, un bien puede ser duradero, va a tener ciertas características, es más, de acuerdo a la norma, indican que si va a ser un bien patrimonial, el valor referencial tendría que ser superior al cuarto de la UIT, por ejemplo. Y ese bien va a ser depreciable, va a ingresar como bien patrimonial de la entidad. Entonces tiene ciertas características en ese punto. Pero mientras tanto sea consumible, ¿ya? Va a considerarse como suministro, ¿no? Lo mismo va a suceder, por ejemplo, en el caso de servicios. ¿Cómo diferencio yo, cuando vamos a hacer el ejemplo de servicio, cómo diferencio yo entre un servicio básico, por ejemplo, y un servicio general? ¿Ya? O es que el servicio básico, por ejemplo, lo van a utilizar, va a ser un servicio de uso común entre todos, servicios básicos. Un servicio de consultoría podría ser un servicio especializado. Esa diferencia vamos a tenerlo que ya hacerlo en esta parte, ¿ya? Entonces, en el caso de bienes, solamente tenemos dos opciones, bien o suministro. Suministros consumibles
Para el caso de bienes, bienes duraderos, ¿no? Duraderos, los podríamos considerar como bienes patrimoniales, que en el tiempo, por ejemplo, podrían considerarse como que con características de duración, sobre todo esta característica, que en el tiempo ese bien no se va a desgastar, por así decirlo, ¿ya? Bueno, aunque todos los bienes van a tener su propio desgaste, ¿no? Pero básicamente esa sería la diferencia, ¿ya? Lo podrían considerar también como con un valor, el valor referencial, si es que supera el cuarto de la UIT, podrían considerarlo como bien, ¿no? Y de hecho esto, más adelante, si es que nosotros vamos a llegar al almacén, ahí es donde el SIGA ya nos va a detectar si este bien, por ejemplo, va a ser depreciable o no, de acuerdo a las características que estamos indicando, ¿ya? Entonces, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? Sí, está claro, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es otro ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo más del estudio de mercado. Vamos a utilizar los otros pedidos que hemos generado. Entonces, ingresamos nuevamente a la opción de pedidos. Vamos a volver a la autorización de pedidos. Aquí vamos a seleccionar nuevamente el centro de costos desde donde hemos generado el otro pedido. Si se dan cuenta, por defecto el SIGA nos muestra ya los pedidos pendientes de autorizar. Ya no los aprobados porque se supone que estos están en proceso de certificación, de generar orden, ¿ya? Estos ya no se van a poder modificar en este punto. Entonces nosotros vamos a tener que sí o sí identificar solamente los que están en visto bueno. En algún momento nosotros vamos a tener que desautorizar. ¿Qué pasa si yo quisiera desautorizar, por ejemplo, un pedido que ya se encuentra en el estudio de mercado? ¿Podría hacerlo? Mientras no está certificado, sí se puede hacer. Ya, yo podría retornar todo hasta el pedido, digamos que me he confundido en el clasificador de gasto y el área de presupuesto al analizar la estructura funcional programática, al analizar el clasificador de gasto me dice que está mal. Entonces, este pedido tiene que retornarse al área usuaria para que lo corrija y nuevamente continúe el paso para la autorización, generar el estudio de mercado y todo. ¿Ya? Se puede hacer eso. Ya de hecho ahora lo vamos a hacer. Vamos a intencionalmente quizá indicarle que mira, ya estamos en el estudio de mercado, bueno, podemos corregir este clasificador de gasto, si se va a poder, eliminando todo el proceso, ¿ya? Entonces, aquí decíamos que mientras se va a considerar para compra este requerimiento, le damos aquí para compra, ¿no? Clic en para compra. Cuando le damos esa opción, el estado se va a cambiar a aprobado. De hecho, aquí tenemos el pedido 363, ¿no? El estado cambió a aprobado. Entonces, la cantidad solicitada es la misma. Hemos indicado también que podríamos cambiar esta cantidad autorizada. Digamos que ya no va a ser 100, pero ya le di para compra. ¿Qué debo hacer? Ya, desautorizo. Desautorizo, aceptamos. Desaparecen los estados de aprobado, pero va a continuar en el estado visto bueno. Entonces aquí tengo que ingresar a la carpeta amarilla e indicarle aquí no, la cantidad va a ser 90, por ejemplo. Guardamos, veamos que sí, salimos y ya en la cantidad autorizada solo estamos autorizando 90. Y ahora sí le podemos dar para compra, ¿no? Ya con ello pasamos al estado aprobado y ahí tenemos el pedido 363, el cual lo tenemos aprobado. ¿Qué hemos dicho luego de esto? Vamos a ingresar a generar el CCMN, el consolidado al cuadro multianual de necesidades. Ingresamos, le damos en generar CCMN y aceptamos. Aceptamos, le damos en aceptar. En esta parte lo que vamos a hacer es considerar el responsable y debajo vamos a tener que considerar los otros valores, lo que hemos indicado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de combustible, la modalidad lo estoy considerando de este modo, es una adjudicación sin procedimiento de acuerdo al valor estimado. Y debajo yo voy a tener el mes propuesto, el objeto de la contratación. Nuevamente aquí, la diferencia entre bienes y suministros, quizá podríamos considerarlo como valores, con los valores que se tienen. En el caso de
este insumo va a ser pues, justamente suministro, porque es consumible. No es un bien duradero, ¿verdad? Entonces, seleccionamos suministros y aquí vamos a considerar una síntesis, ¿no? Una descripción. Por ejemplo, adquisición de combustible. ¿Ya? Repito, por favor. Un momentito, por favor. Ya. Ahora sí, continuemos. Bien, entonces nuevamente pongo la síntesis de lo que yo quiero comprar, adquirir para información de referencia, lo guardo y salimos de aquí, ¿ya? Generado esto, ahora vamos a pasar al siguiente paso, ¿no? Al menú programación, consolidado el CMN, consolidado, actualizado. Entonces, aquí yo voy a tener ya un valor. Ahora, el valor, ustedes me dirán, pero si hace un momento yo consideré cuando estábamos generando el CCMN actualizado, yo pude ingresar allí los precios estimados, referenciales. Claro, mientras el SIGA no detecta que ese ítem ya fue utilizado, nos va a mostrar esa opción. Pero si el SIGA, en el SIGA se indica que ya ese ítem fue utilizado, ha tenido compras anteriores, entonces toma como referencia los valores históricos, ¿ya? Si yo vengo aquí a la carpeta amarilla, aquí puedo ver que el valor que se había considerado para este ítem, ¿ya? Gasolina de 90 octanos en unidad de adquisición galón, el precio estimado o referencial o histórico fue de 16.90, ¿ya? A una cantidad de 90 galones, el precio total nos muestra aquí. Sin embargo, todavía con esta información, nosotros tenemos que sustentar. Quizá podría ser menos, podría ser más, ¿ya? Pero esto, ¿cómo lo sustentamos? Con una indagación de mercado, con un estudio de mercado, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a hacer nuevamente. Bien, se ha generado este consolidado 1803 y vamos ahora a registrar su estudio de mercado. Salimos de aquí, ingresamos a programación, estudio de mercado, vamos a registrar el estudio de mercado. Entonces aquí voy a ingresar a la última parte, selecciono ese es consolidado y le vamos a dar clic derecho, insertar estudio de mercado, ¿ya? Nuevamente aquí tendría que considerar en la glosa qué estudio de mercado es. Si viene de un código de proyecto, allí lo consideramos para mayor información del estudio de mercado que se está realizando. En el tipo de contratación, yo lo voy a poner por ítem, guardamos, le damos que sí, debe registrar una glosa, bueno, vamos a poner combustible, ¿ya? Guardamos, le damos que sí, y ya nos registró el estudio de mercado. Ahora, yo voy a tener que registrar a quiénes voy a cotizar. Van a ser, ese sustento va a ser por compras históricas, va a ser para enviar notificación o estudios de mercado, solicitudes de estudio de mercado al proveedor. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿De qué manera yo ingreso esa información? Ingresando a la carpeta amarilla de ese estudio de mercado. Aquí se ha creado el estudio de mercado número 800, ingreso a la carpeta amarilla y aquí tenemos el ítem, ¿ve? En la parte inferior yo selecciono los proveedores, si es que deseo así. Clic derecho, insertar proveedor. Entonces aquí yo voy a tener que seleccionar nuevamente los proveedores, a quienes se les va a cotizar. Obviamente ustedes van a tener que saber
si el rubro de este proveedor corresponde para ese tipo de contratación. Entonces, si así corresponde, lo selecciono, ¿no? Entonces, guardamos. Yo lo estoy haciendo de manera rápida porque este es un ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí, si considero ello, ahora tendría que imprimir el formato de la solicitud de cotización, ¿verdad? Para este proveedor. Entonces, selecciono y le voy a dar clic en impresora, ¿ve? Allí nuevamente podría marcar todos los requerimientos técnicos que requiero para esta cotización, los marco, o los que considere yo, los voy a ir marcando. Lo guardo y aquí voy a tener ya la solicitud de cotización número 1, ya, del estudio de mercado número 800, ¿ya? Entonces, me dice que es la adquisición de combustible, aquí la cantidad requerida es 90 galones, ¿ya? Y aquí el proveedor me tendría que considerar su precio unitario y su precio total, dependiendo a lo que considere, ¿no? Entonces, teniendo esa información, salimos de aquí, lo mismo para cada proveedor. Selecciono, impresora, marco todos, guardamos y vamos imprimiendo así la información, ¿ya? Esto va a tener que derivarse al proveedor. El proveedor nos tiene que responder esta solicitud, ¿ya? Ya sea en el formato, aunque lo recomendable es en el formato, porque le estamos dando ya allí un formato preestablecido. Allí nos tiene que devolver con sus precios de venta, pues, ¿no? Ya el proveedor tiene precios de venta. Entonces, sobre esto salimos y ahora lo que nos toca es registrar esos valores que el proveedor nos envía. Entonces, para ello vamos a salir de aquí y vamos a ingresar a la opción de estudio de mercado, registro de valor por fuente. Ingresamos aquí, buscamos a nuestro estudio de mercado, aquí está, ya, el estudio de mercado 800 con 3 proveedores. Entonces, para cada uno de ellos le vamos a dar clic derecho, insertar valor de cotización. Entonces, lo mismo, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo gasolina de 90 octanos. Este es el precio estimado, un precio histórico, ¿ya? Pero aquí tendría que considerar el precio del proveedor. Vamos a suponer que este proveedor, bueno, pues subió su precio. Perfecto, lo guardo en función a ello y considero aquí la fecha de la cotización. Obviamente tendría que ser posterior a, al envío de información o al envío de la solicitud de cotización, ¿verdad? Selecciono, aquí todavía no puedo ingresar, ¿por qué? Porque aún no he registrado los valores de cotización. Entonces, ahora sí, ingreso y aquí, por ejemplo, va a tener un valor de 17, podría ser más. Esto es justamente lo que se nota en el estudio de mercado, en la indagación de mercado. Entonces, nuevamente aquí la fecha, ¿ya? Guardamos, aceptamos, salimos. Y lo mismo aquí, ¿no? Clic derecho, insertar valor de cotización. Aquí podría ser 19, ¿ya? De hecho, de acuerdo a esta indagación de mercado, yo ya me voy dando cuenta que el valor que había estimado previamente es inferior al que me están cotizando, ¿verdad? Entonces eso podría pasar. De hecho, es normal que pase eso, ¿ya? Guardamos, aceptamos, salimos. Ya teniendo esto, ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor referencial. Entonces, para ello salimos de aquí, vamos a ingresar a programación, estudio de mercado, cálculo del valor referencial. Entonces, aquí ya tenemos, ¿ve? Este es el otro estudio de mercado que estamos generando, el estudio número 800, de un solo ítem, ¿no? De gasolina. Entonces, voy a ingresar a criterios y aquí voy a poner el criterio. En este caso va a ser el menor valor y automáticamente me calcula cuál es el menor valor de todos, ¿ve? Podría poner una observación si así lo deseo, en este caso no, le doy a aceptar, le digo que sí y ya tengo el estudio de mercado. Entonces, al yo darle clic en impresora, yo podría ver ese cálculo de valor referencial. Y allí lo tengo, ¿ve? Por ejemplo, tenemos un valor histórico de 16.90. Este proveedor me cotizó a tal, este proveedor a tal y este proveedor a tal. Precio unitario referencial debería ser 17, ¿ya? El valor en soles debería ser este.
¿ya? Entonces salimos de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es darle visto bueno y actualizar nuestro CMN, ¿no? Una vez más. Esa actualización nace a partir del estudio de mercado. Voy a salir de aquí, vamos a ingresar al consolidado para verificar que esa información se cambie. De hecho, se va a cambiar. Allí está. Por ahora, si nos percatamos, nuestro precio estimado, precio unitario es 16.90. Aquí debería ya considerarse con 17. Vamos a ver qué cambio surge. Le damos clic allí, aceptamos. Si volvemos a actualizar, ya el valor cambió a 1530. Pero este 1530 ya tiene un estudio de mercado, una indagación de mercado, que es el sustento unitario, de este precio unitario con el cual se le va a adquirir al proveedor, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya teniendo ello, ahora sí nosotros como área de logística ingresamos al botoncito de autorización presupuestal para solicitar, ¿qué cosa? La certificación de crédito presupuestario. Ingresamos aquí y mírenme, aquí tenemos la solicitud de certificación de crédito presupuestario número tal. Si ustedes pueden percatarse, aquí tenemos un saldo negativo. Y es porque quizá aún no se hizo la modificación. Hace un momento tendríamos un saldo positivo, ¿no? Y eso es normal, porque aquí lo que realmente al área de presupuesto le va a importar es esta cadena funcional, es el rubro, la meta y el valor que se está intentando o que se va a certificar finalmente, ¿ya? Entonces, si está en saldo negativo, le va a facilitar el trabajo al área de presupuesto, en donde tendrían que hacer las modificaciones necesarias para cubrir esa necesidad, ¿no? Listo, considerado ello, ahora salimos de aquí, ¿ve? Creo que ya quedó más claro, ¿no? El hecho de registrar el estudio de mercado. Vamos a hacer un ejemplo de servicio, ¿ya? Un último ejemplo del estudio de mercado de servicio. El servicio que hemos generado, ¿ya? Entonces, nuevamente voy a la autorización de pedido, todo nace desde aquí, porque el pedido ya se registró. Vamos a ese centro de costo, ingresamos a la carpeta amarilla y aquí voy a seleccionar servicio, ¿ya? Seleccionamos servicio y aquí le vamos a dar autorizar, ¿ya? En el caso de servicio no existe el botón para compra, ¿verdad? No existe ese botón para compra, no lo vemos acá. Entonces simplemente le damos a autorizar. Si va a ser el mismo valor, aquí funciona lo mismo. Si voy a considerar que el valor va a ser inferior, también lo puedo cambiar acá. Le doy guardar y se va a cambiar. Pero yo voy a considerar que es el mismo valor para el servicio de edición e impresión. Autorizar, le digo que sí, y voy a generar un CCMN. Le digo que sí, aceptamos, aceptamos. Aquí nos muestra el responsable, bueno, el tipo de procedimiento, ¿ya? Por defecto, de acuerdo al valor, es una ASP, adjudicación sin procedimiento, ¿ya? En el objeto, aquí tengo, ¿ve? Lo que les decía, podemos aquí sí diferenciar más tipos de servicio. Puede ser consultorías, ya puede ser servicios nada más, servicios generales, y aquí les decía, ¿ve? Los servicios generales son los servicios comunes, ya que se va a utilizar para todos. Por ejemplo, eh, agua potable, gas, si es que tuvieran, ¿ve? Esos servicios son generales. Energía eléctrica, si son solamente servicios, los considero como tal, ¿no? Esto es solamente para considerar el objeto de la contratación, ¿ya? Le doy que sí, guardamos, salimos de aquí y ya se generó el CCMN actualizado, lo mismo. ¿A dónde vamos para verificar ese registro? A programación, consolidada el CMN, consolidado actualizado. Si yo bajo hacia el último registro, allí voy a tener, ¿ve? Este es el servicio que tenemos que realizar el estudio de mercado. Y es lo mismo, ¿no? Ahora lo vamos a hacer mucho más rápido para el registro del estudio de mercado. Y vamos a ingresar nuevamente a programación, estudio de mercado, registro de estudio de mercado. Buscamos ese registro, está aquí, que es 1804, clic derecho, insertar estudio de mercado. Aquí vamos a poner servicio, por ejemplo. De hecho, aquí ponen detallar más. Por ítem, guardamos, le damos que sí. ¿Ya?
Hecho esto, ingreso a la carpeta amarilla para registrar los proveedores, ¿no? A quienes voy a solicitar la cotización. Guardamos. Ya tenemos, y aquí nuevamente imprimimos a cada uno de ellos, ¿no? En el caso de servicio, también tenemos algunos requerimientos técnicos. Seleccionamos y ahora vamos a imprimir, ¿no? Todos los datos del proveedor, qué es lo que requerimos. Mira, ve, aquí ya nos muestra los términos de referencia que hemos insertado en el pedido. ¿Se acuerdan de estos términos de referencia? Aquí están, ¿ven? Tiempo de contratación, 15 días. Conformidad, área de Secretaría General, lo que hemos considerado en los términos de referencia de este pedido, ¿no? Por eso es importante el registro de los términos de referencia, ¿ya? Salimos de aquí y lo mismo para cada uno, ¿no? Imprimimos, ¿ya? Y se lo enviamos la solicitud de cotización. Salimos de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es registrar esos valores que hemos considerado, ¿verdad? Para el cálculo del valor referencial. Entonces seleccionamos nuevamente el estudio de mercado, ya será el 801. Clic en criterio de selección. Aceptamos. A ver qué dice acá. Clic derecho. A ver, ¿qué nos dice acá? El criterio. Este ítem aún no ha sido cotizado. Vamos a verificar ya. Valor por fuente. Vamos a ver ese estudio de mercado. No, aún no hemos registrado sus valores, ¿verdad? Los valores. Lo que ha pasado es que hemos registrado todavía el estudio de mercado. Lo que nos falta es registrar los valores por fuente, ¿ya? Por eso es que no nos muestra el criterio, o qué criterio se va a calcular el valor referencial, si todavía no tenemos valores para cada proveedor. Entonces, ¿cómo consideramos los valores? En esa segunda opción, clic derecho, insertar valor de cotización, ¿ya? Entonces aquí yo voy a considerar el valor del proveedor, en este caso podría ser 1600, por ejemplo, de acuerdo a los términos de referencia, el proveedor ha analizado y ese es su valor, ¿no? Aceptamos y aquí va la fecha de la cotización, guardamos, salimos, lo mismo que para el siguiente, ¿no? Insertamos, por ejemplo puede ser el mismo valor, guardamos, aceptamos, consideramos la fecha, listo, guardamos, aceptamos, salimos, lo mismo para el siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, 1200, de acuerdo a los términos de referencia analizado el proveedor, y el proveedor indica que ese es su valor, ¿no? Acá 27, 10, 20, 23. Guardamos, aceptamos y salimos. Ya teniendo esto, ahora sí vamos al cálculo del valor referencial, ¿verdad? Ahora sí nos debería dejar. Seleccionamos, ingresamos, ahora sí, ¿ve? Bueno, el criterio común menor valor. Allí el menor valor es 1200 y automáticamente me detecta. Aceptamos, le damos que sí. Y automáticamente yo puedo ya imprimir el cálculo del valor referencial. ¿Correcto? Y allí tengo, ¿eh? Cálculo del valor referencial, allí para cada uno de los proveedores, ¿ya? Entonces creo que esta parte ya quedó mucho más claro. Vamos a darle a aceptar y le vamos a dar CCML, ¿ya? Listo. Ahora lo que nos toca es generar la certificación de crédito presupuestario, ¿verdad? Entonces para ello ya vamos a suponer que el área de logística ya envió la documentación al área de presupuesto. El área de presupuesto, ¿qué tendría que hacer? Ingresar a esta misma opción. Consolidar el CMN actualizado, busca ese consolidado y lo certifica. Por ejemplo, selecciona el primer consolidado de nuestro ejemplo y aquí le vamos a dar autorizar. El área de presupuesto le va a dar autorizar. Nos dice que existe información sin actualizar. ¿Por qué? Porque aquí tendría que poner el requerimiento número tal, por ejemplo, informado con memo, informe, no sé, ¿ya? Allí lo considera y le da autorizar.
¿Ve? Al darle a autorizar, el SIGA le muestra un mensaje, le dice, ¿desea generar el número de certificación? Le va a decir que sí. Y en este punto ya se conecta con el CIAF y le va a indicar que en tal clasificador probablemente no vas a tener saldo, ¿no? Bueno, para tal caso le damos que sí. Nos dice aquí que el número de certificación va a ser el 531. Es un número correlativo también de fecha tal. Lo guardamos, le damos que sí. Y aquí le damos que sí. Valida la información, perfecto. Y esta es la certificación de crédito presupuestario, ¿eh? Para el SIGA es el número 531. Todavía no hemos enviado al CIAF. Para el CIAF quizás será un número distinto. Pero la idea es que ya tenemos una certificación validada por el área de presupuesto, ¿ya? Entonces todavía no vamos a enviar al CIAF, eso lo vamos a hacer después. Salimos de aquí. Lo mismo sucede para el otro CM, ¿no? Autorización. ¿Qué pasa en este caso? ¿Podré autorizar? Aquí no voy a poder autorizar porque justamente tengo un saldo negativo. ¿Qué tendría que hacer el área de presupuesto? Hacer su modificación. Porque esta información va a llegar a presupuesto. Hace la modificación y aquí ya se va a notar que el saldo va a ser positivo. Entonces, mientras sea negativo, no me va a dejar autorizar. Vamos a ver, autorizando le damos que sí. Bueno, esa información ya saben de dónde viene. ¿Desea generar el número de certificación? Le damos que sí. Nos dice que el número va a ser el 532, le damos que sí. A ver qué nos muestra aquí el SIGA. Me dice, ¿ve? No existen cadenas presupuestales en el marco presupuestal, o sea, no existe saldo, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a poder grabar esa certificación. Entonces, estos, solo para el ejemplo, solo tendrá que validar el área de presupuesto, ¿ya? Continuamos con el CMN, el servicio, el CMN de servicio. Aquí tampoco tenemos saldo, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? Quizá cambiar el clasificador de gasto. Ya, eso lo vamos a ver en un momentito. Pero vamos a continuar con este de aquí para generar la orden de compra. Aquí, como ya me permitió certificar, ojo que todavía no está en el CIAF, sin embargo, yo podría ir avanzando con la certificación de crédito, con el compromiso anual para generar la orden. Entonces, ¿se puede avanzar ello? Claro. Teniendo la ruta, perdón, teniendo el número de certificado, yo podría cambiar la ruta. Por defecto está sin ruta. Entonces acá tendría que considerarlo. Como ya tengo el estudio de mercado, ya tengo la certificación, entonces ahora como logística tendría que generar la orden. ¿Ya? Entonces para ello yo voy a tener que ingresar alguna ruta. Lo puedo generar por cuadro de adquisición. Cuando yo genero el cuadro de adquisición, le estoy diciendo, perfecto, el valor que tienes acá automáticamente va a convertirse en una orden, ¿ya? Si yo le doy cuadro de adquisición. Si yo le doy contrato, tengo la opción de desagregar este valor en varias órdenes, ¿ya? Para contrato. Obviamente tendría que haber un contrato para registrar dicho contrato. Si yo le doy proceso de selección, aquí sí tendría que registrar todo lo que corresponde al proceso de selección. Para este caso no aplica, ¿ya? Entonces, aquí le voy a dar cuadro de adquisición para ver qué es lo que me muestra. Me dice, ¿desea generar automáticamente el cuadro de adquisición? Yo le voy a decir que sí. Le damos que sí, salimos de aquí, aceptamos. Ahora vamos a generar la orden de compra. Entonces vamos a ingresar al menú de adquisiciones, orden de compra, y en esta parte le voy a dar clic derecho, insertar orden de compra. Ya aquí estoy generando la orden de compra, ¿no? Entonces me da un número correlativo, va a ser el número 138, ¿ya? Aquí tengo el detalle de cuáles son los ítems, perfecto, le digo que sí, aceptar. Ya teniendo el detalle, ahora lo que voy a hacer es seleccionar el proveedor. ¿Quién es el proveedor? De acuerdo a mi estudio de mercado, tendría que seleccionar ese proveedor, ¿ya? Entonces, selecciono, si yo tengo un número de proceso de selección, lo considero allí, ¿ya? Si tengo un número de contrato, también consideramos los contratos. En mi caso no lo tengo, lo voy a dejar como tal. Aquí me da ya la fecha de la orden, una fecha probable. Yo lo voy a considerar con esa misma fecha. De hecho, si es que se encuentra mi cuadro de adquisición en el mes de octubre, no podría generar una orden con el mes de septiembre, ¿no? La fecha tendría que ser correlativa de acuerdo al número de orden, ¿ya? Lo voy a dejar como tal. Aquí en el almacén le voy a indicar que me destine los bienes que se está adquiriendo al almacén principal. Lo dejo así y le damos clic en guardar.
Dándole clic en guardar, le voy a dar que sí, guardamos y aquí ya se generó mi orden número 138 con los valores que he especificado acá. De hecho, aquí yo lo estoy considerando sin IGB, ¿ve? Por defecto se ha puesto sin IGB. Yo, si quisiera cambiar el indicador del IGB, ¿se podría hacer? Lo vamos a ver dentro de un momento. De hecho, sí se puede hacer. Salimos de aquí y miren, en esta parte ya nosotros tenemos registrado nuestra orden 138. Vamos a ver cómo va quedando. Si le damos clic en impresora, le doy clic aquí en formato de orden. Aquí nosotros vamos a tener ya cómo va quedando nuestro formato de orden, ¿no? Orden de compra número tal, ¿ya? A quién se le está comprando, ¿ya? Concepto de la compra y aquí están los códigos de los ítems con cada uno con sus cantidades, los precios estimados, los precios ya de compra, perdón, ya no son estimados, precios de compra, ¿ya? En la parte inferior tenemos la meta, el clasificador de gasto, el rubro, ¿ya? El monto, y allí tenemos toda la información de la orden. Aquí le estamos indicando a dónde tendría que traerlo, etcétera, etcétera, ¿ya? Fecha de la orden, y allí está. Aún nos falta comprometer, de hecho es lo que vamos a hacer ahora, comprometerlo, ¿ya? Seleccionamos esto y le damos esta orden y le damos clic en fase compromiso. Aquí en esta opción nos permite comprometer la orden. ¿Para qué comprometo? Para generar la secuencia del compromiso anual, porque esta orden ya va a ser el compromiso anual, que es la segunda fase de la ejecución en el CIAF. Le digo que sí, y aquí ya yo he comprometido esta orden. Listo para ser enviado al CIAF. Obviamente, primero tendría que aprobarse la certificación, luego se aprobará el compromiso anual, ¿no? Entonces vamos a esperar a que cargue. Vamos a esperar un momentito. Le digo que sí, ¿ve? Y aceptamos, ¿ya? Entonces, con esto ya yo le indiqué al SIGA que esta orden ya debería tener un compromiso anual pendiente de enviar al CIAF, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es cómo se envía esta información al CIAF. Vamos a ver de qué manera se envía información al CIAF, ¿ya? Entonces, si nosotros sabemos, nosotros hemos generado una certificación de esta orden, ¿verdad? ¿Cómo vemos el número de certificación asociado a esta orden? Si yo le doy en la fase de compromiso, aquí en la parte superior nosotros vemos número de certificación sigue, en este caso es 531, ¿ya? Si sé el número de certificación, yo tendría que verificar esa certificación para enviarlo al CIAF. Entonces, ¿cómo hago eso? Desde el menú Gestión Presupuestal, Certificaciones. Desde esta opción, nosotros vamos a buscar ese número de certificación. Era la 531, ¿verdad? Aquí está. Si yo ingreso a la carpeta amarilla, aquí voy a tener la opción de enviar al CIAF. En el SIGA, mi número de certificación es 531, pero en el CIAF aún no lo tengo. ¿Ve? Esto es de la primera fase de certificación. Vamos a la segunda fase, que es compromiso anual, y aquí lo tengo también ya generado, es la orden de compra 138. Así con estas fases van a ir a parar al CIAF, ¿ya? Entonces, de hecho, seleccionando la certificación, yo podría enviarlo al CIAF, le doy clic allí, y aquí me va a mostrar el SIGA. Hasta este punto quería llegar. El SIGA ya está preparado para enviar información a una plataforma web, ¿ya? Entonces, yo no tengo un usuario y una clave, no vamos a hacer ese ejemplo, pero sí mañana lo que les voy a indicar es de qué manera se envía la información y cómo llega a parar al CIAF. O sea, ya vamos a ver un registro en el CIAF validado, certificado, eso se va a ver directo ya en el CIAF Visual, ¿ya? Lo mismo si es que ya se aprobó, de hecho el estado aún se encuentra en pendiente, cuando ya en el CIAF se aprueba esta información, el estado va a cambiar a aprobado. Mientras aún el estado continúe en pendiente o en proceso, si yo selecciono el compromiso anual para enviar, este compromiso anual para enviar al CIAF, me va a mostrar aquí un mensaje. Al yo poner el usuario y la clave, me va a decir que la primera fase aún no está aprobado. ¿Cómo pretendes enviar la segunda fase?
¿ya? Primero tiene que aprobarse. Y estas aprobaciones se hacen con firmas electrónicas y todo. O sea, es un procedimiento complejo ya para la aprobación, ¿ya? Entonces, por el momento, en interfaces nos vamos a quedar allí, ¿ya? Mañana vamos a ver un ejemplo de cómo se envía esta información, pero con el CIAF Visual, no con el CIAF de la plataforma web, ¿ya? Por lo ya indicado, porque no tenemos un usuario y una clave, ¿no? Y aún así lo tuviéramos, este es un usuario y una clave de alguna entidad. Si enviáramos información, se va a enviar a esa entidad, lo cual no se va a hacer, ¿no? Y esto no se valida que de acuerdo a cómo se envía la información, esto se recepciona en la plataforma web y se valida automáticamente, ¿ya? Entonces, por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a generar la orden de servicio, pero hemos mencionado que mientras no existe, vamos a volver al consolidado, mientras no existe, ¿ya? Una certificación, nosotros no podemos generar una orden, nosotros no podemos marcar una ruta acá, ¿ya? Entonces, la idea aquí es tener una ruta para generar la orden. Aquí no puedo seleccionar la ruta porque no está certificado y para certificar yo necesito un marco presupuestal. Entonces, les decía, se puede cambiar el clasificador de gasto, se puede analizar en qué clasificador de gasto tengo marco presupuestal para generar la orden. Sí se puede. De hecho, lo vamos a hacer con un ejemplo completo, generando una orden desde cero, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a analizar en qué meta. Voy a verificar aquí, podemos verificar de hecho la meta en el que tenemos saldo. A ver, la meta es 29. Vamos a ver si en esa meta 29, en algún clasificador de servicio tenemos saldo, ¿ya? Entonces, yo voy a ingresar, salimos de aquí, vamos a ingresar a una opción, el que nos permita analizar meta 29 en el rubro 57. En el SIGA nosotros tenemos una opción para analizar el marco presupuestal, cuánto de saldo tenemos. Si ingresamos a gestión presupuestal, aquí existe una opción marco presupuestal. Entonces aquí vamos a buscar la meta 29, ¿ya? Buscamos la meta 29 y aquí está, la meta 29, le damos buscar. Y aquí tenemos, mira, por ejemplo, en este clasificador de gasto, nosotros tenemos un saldo presupuestal de tanto, ¿ve? En este otro clasificador de gasto, un saldo presupuestal de tanto. Entonces, para el ejemplo nos sirve utilizar este clasificador de gasto. Teniendo este clasificador de gasto, nosotros podemos crear una orden, ¿ya? Con ese clasificador de gasto. Voy a tratar de buscar en ese rubro y en este clasificador la priorización del compromiso anual, porque ambos se necesita para la certificación, ¿ya? Salimos de aquí y vamos a ingresar a gestión presupuestal, PSA, priorización de compromiso anual, ¿ya? Si buscamos el rubro 5, 7 en la genérica 2.3, donde está el clasificador de gasto, aquí vamos a ir viendo, vamos a ver, 11.99, aquí tengo un saldo de PSA. Entonces, si tengo saldo de PSA, podría generar la certificación. O sea, requisitos para generar la certificación es que tenga saldo en marco presupuestal y a nivel de la priorización del compromiso anual, ¿ya? Entonces, corroborado eso, entonces sí tenemos. Vamos a hacer un pedido desde cero. De hecho, este es un paso que nos vamos a recordar y este es un paso que hemos visto ya el día de hoy. Vamos a hacer mucho más rápido. Seleccionamos servicio. Esto es un recordaris, ¿no? Del día de ayer. La meta es 29, en esa meta hemos analizado, la actividad es indistinta, le damos que sí, clic derecho, insertar un servicio, por ejemplo, vamos a continuar con ese mismo servicio de impresión, ¿ya? Impresión, solo que esta vez voy a considerar el clasificador de gasto 2327-1199. Selecciono y aquí voy a poner una cantidad, que es 1000 soles. Guardamos, le damos que sí y le damos visto bueno. Aquí yo podría insertar los términos de referencia. Por ahora no lo voy a hacer para continuar con el ejemplo. Salimos de aquí ya teniendo el pedido, volvemos a lo mismo, ¿no? Pedidos, autorización de pedidos. Esta vez no voy a registrar el estudio de mercado, ya para hacerlo mucho más rápido. Ingresamos al centro de costo, en el cual tenemos registrado el pedido. Aquí está en servicio, nosotros lo tenemos en servicio. Vamos a servicio, ¿ya? Aquí autorizamos, le damos que sí. Generamos el CCMN, aceptamos.
aceptamos, ¿ya? Y aquí vamos a poner algunos datos que nos va a servir para el CCML. En este caso son servicios, por ejemplo. Ponemos servicios aquí, servicio. Ya, le damos guardar, salimos, ya. Salimos de aquí, ahora vamos a ingresar al consolidado, ¿no? Para autorizarlo y para generar la certificación. Vamos a ver ese consolidado, está aquí. Mira, hace un momento yo les decía que desde aquí ya se puede solicitar la certificación y efectivamente, ¿no? Desde aquí mismo podemos autorizarlo. Ya teniendo probablemente un estudio de mercado de manera manual, lo podremos hacer. Veamos que sí, nos muestra el número de certificación y aquí sí se va a certificar porque el saldo que hemos analizado, sí, para el valor que estamos solicitando, sí tenemos, ¿no? Tenemos la certificación, ahora vamos a generar la orden de servicio, ¿ya? Entonces salimos de aquí, en esta parte ya le podemos asignar ruta, ahora sí nos permite. Nuevamente, cuadro de adquisición, le damos que sí, aceptamos, ¿ve? Y ahora vamos a salir. Vamos a ingresar a adquisiciones, ¿ya? Orden de servicio, le vamos a dar clic derecho, insertar orden de servicio y acá despliego. ¿Cuál es el cuadro de adquisición? Es este de aquí, le decimos que sí, ¿ya? Nuevamente, ¿podría considerar el número de procesos de selección? Sí, ¿no? Si es que lo tuviera. El proveedor, también, ¿no? El proveedor, de acuerdo al estudio de mercado, el número de contrato, todos los datos adicionales. En este caso, yo lo voy a dejar como tal, lo guardo y le digo que sí, ¿ya? Una vez guardado, ya tengo la orden y lo mismo, ¿no? Le doy clic en fase compromiso y le doy comprometer. Ya, esto lo hemos hecho mucho más rápido porque hemos tratado de acelerar este proceso, ya que nos falta todavía la opción de modificar el indicador del IGB, ¿ya? Y con ello acabaríamos el día de hoy. Mañana vamos a ver un resumen de lo que es interfaces y directamente almacenes. Con la orden que hemos creado, vamos a ver almacenes. Le damos que sí, aceptamos. Ya salimos de aquí y hasta este punto ya tengo yo registrado la orden. Le doy clic en impresora para ver cómo va quedando mi orden. Voy a marcar con pedidos, formato de orden y ahí tenemos, ¿ven? Número de orden tal, ¿ya? El proveedor es tal, aquí está el servicio tal, el valor es ese valor, 1000 soles y tenemos toda la información. ¿Ya? Así va quedando nuestra orden de servicio. Obviamente aquí todavía no tenemos el registro CIAF, porque nos falta enviar esta información al CIAF. El registro CIAF está en blanco, ¿ya? Teniendo esta información, entonces lo que vamos a hacer ahora es verificar nuevamente. ¿Cómo verificamos qué número de certificación le corresponde a esta orden? Aquí está, ¿no? La 532, ingresando a la opción de fase compromiso. Fase compromiso, aquí tenemos la orden 532, ¿ya? Salimos de aquí, salimos. Y ahora vamos a ingresar a gestión presupuestal, ¿ya? Vamos a ingresar aquí a certificaciones. Vamos a ver que esta última certificación ha sido creado y en él se ha creado también la fase, la secuencia del compromiso anual. Ingreso yo a la carpeta amarilla y aquí tenemos, ¿no?, la certificación número tal y el compromiso anual correspondiente a la orden de servicio 381. Esta información, una vez más, se envía al CIAF presionando este botón. Ahora no lo vamos a hacer porque ya hemos explicado, no tenemos acceso a esa plataforma, ¿ya? Listo. Entonces, hasta este punto ya hemos generado órdenes de compra, servicio. Quizá lo más tedioso va a ser generar los pedidos, ¿verdad? Eso es lo más tedioso, generar el pedido. Desde allí, el resto de los pasos son secuenciales, inclusive para generar bueno, la indagación de mercado o el estudio de mercado, ¿ya? Entonces, aquí salimos. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar, nos quedaba pendiente que era cambiar el indicador del IGB. Si nosotros ingresamos a la orden de compra, que era donde habíamos generado esa, ¿cómo se llama? Esta orden.
Aquí habíamos considerado que no se va a aplicar el IGB en esta orden, pero quizás sí, ¿no? Y esto se puede cambiar. Este indicador se puede pasar así. ¿Cómo se cambia? Desde acá no vamos a poder, porque ya la orden fue grabada. Entonces, ¿desde dónde lo vamos a hacer? Salimos de aquí. Si nosotros ingresamos ya al detalle de la orden, vamos a ingresar al detalle. En esta opción existe la opción detalle de orden de compra y aquí vamos a tener el detalle de los ítems, ¿ya? Entonces, para cada uno podemos así, marca, por ejemplo, ¿ya? Pero también aquí podemos asignar las especificaciones técnicas, aquí en este punto, podemos incluir algunas especificaciones técnicas, dependiendo al ítem, ¿verdad? Pero aquí en la columna, en la antepenúltima columna, tenemos el indicador del IGB. Por defecto todos están exonerados. Si nosotros le damos clic aquí, aquí nos va a pedir una clave. Nos dice, esta orden se puede cambiar, ¿ya? El indicador del IGB se puede cambiar, pero tienes que tener la clave. Ah, ya. Recuerdan que el día de ayer hablábamos de que algunas claves de proceso se pueden cambiar. Entonces, si se cambian, nosotros podemos actualizar, podemos modificar esa clave, ¿ya? Si no lo sabemos, digamos, el logístico anterior ha dejado una clave que no lo sabemos, podemos restablecer esa clave. Si yo pongo una clave que no es válido, nos dice clave incorrecta, por lo tanto no podemos cambiar el indicador. Entonces, aquí es donde ingresa a tallar el módulo del administrador, ¿ya? Aquí hay otra funcionalidad más del módulo del administrador. ¿Ya? Vamos a ingresar a este módulo, ¿no? Nuevamente vamos a recapitular lo que hemos hecho el día de ayer. Ingresamos con el usuario admin, ¿verdad? Ingresamos con el usuario admin y aquí vamos a ingresar al módulo administrador. Dentro del menú administración, aquí tenemos una opción para inicializar claves de proceso. El SIGA tiene varias claves de proceso en varios módulos, ¿ya? Si, por ejemplo, buscamos el módulo logística, nosotros en el módulo logística tenemos la opción para, por ejemplo, inicializar la clave de proceso del extorno de cierre de almacén, para extornar o eliminar cosas. Y aquí tenemos, ¿ve? Para cambiar el indicador del IGB. Seleccionamos y le damos guardar. Una vez guardado, aceptamos, salimos. Ahora tenemos que actualizar esa clave. Entonces, por lo tanto, nos vamos al módulo logística. En el módulo logística nosotros tenemos una opción para personalizar esa clave. Vamos a tablas, personalización de claves del sistema. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Selecciono el procedimiento que es orden de compra, cambio del indicador LIGB y aquí en clave nueva voy a tener que considerar esa clave. Por ejemplo, aquí voy a poner una clave a cambiar ese indicador. Van a verlo. Poner una clave mucho más corta, ¿ya? Ya. A guardar. ¿Está seguro? Le damos que sí y aceptamos. Allí se actualizó la clave. Ahora, si vuelvo a la orden, dentro de adquisiciones, orden de compra, yo voy a ingresar a la carpeta amarilla, ¿ya? De esa orden, ingreso al detalle y ahora sí, ¿no? Voy a poder considerar o registrar esa clave. Entonces, pongo la clave, me he confundido, guardamos, y ahí sí no me sale ningún mensaje. ¿Por qué no me muestra ningún mensaje? Porque ya el SIGA se ha habilitado para modificar. Aquí le pongo afecto IGB, por ejemplo, si quisiera afectar IGB y a todos los copio el mismo indicador. Entonces, una vez hecho esto, lo guardo, veamos que sí. Si volvemos a la orden, nuevamente ingresamos al detalle, aquí ya se ha cambiado ese indicador de IGB así, ¿ya? Entonces, ese es un tema que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más podría actualizar aquí? El almacén. Digamos, me he confundido al seleccionar el almacén, no debió haber sido en ese almacén, sino en el almacén general nada más.
Entonces lo selecciono y lo guardo, ¿ve? Eso también se puede cambiar, a pesar de que la orden ya ha sido creado, esa información se puede cambiar. ¿Qué no se puede cambiar? El proveedor, lógicamente, ¿no? Si ya tengo un proveedor seleccionado y de hecho, es más, esta información ha sido enviada al CIAF, ya no puedo cambiar el proveedor. No se debería cambiar el proveedor. ¿Alguien levantó la mano? Sí, por favor, puede encender su micrófono. Lourdes Espinosa levantó la mano. Me parece que fue un error. A ver, entonces continuemos. Ya, entonces, hasta este punto, aprovechando, ¿existe alguna consulta? Bien, creo que no hay mayores consultas. Entonces, perfecto. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es ya generar órdenes de compra, órdenes de servicio, ¿ya? Los cuales, en el caso de la orden de compra, el día de mañana vamos a ver de qué manera nosotros esta orden vamos a pasar al CIAF, ¿ya? Al CIAF Visual, a este CIAF de aquí, ¿ya? A este CIAF de aquí. No vamos a hacer el ejemplo una vez más con la plataforma web. A este CIAF nosotros vamos a pasar esa información a un CIAF demo. Ingresamos, voy a hacerlo un poco más rápido. Ingresamos aquí y vamos a registrar una certificación aquí. Miren, ve, acá nosotros podemos ver que órdenes se van a convertir en certificación y en compromisos anuales. Primero, obviamente va a tener que pasar la certificación y luego el compromiso anual. Más adelante vamos a tener que enviar la información para registrar el compromiso mensual, ¿ya? De este modo, una vez ya aprobado, nosotros vamos a tener la capacidad en el SIGA de registrar esos bienes en almacén, porque se supone que como ya notificó al proveedor, el proveedor tiene que entregar los bienes al almacén, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a ver ese ejemplo el día de mañana, porque hoy día nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Lo último que vamos a ver aquí son algunos reportes, ¿ya? Reportes en órdenes de compra, como ustedes lo han notado, si yo vengo a adquisiciones, orden de compra, el SIGA tiene varios reportes en esta opción de órdenes de compra. Por ejemplo, si le damos clic en impresora, ¿ya? Aquí tenemos relación de órdenes giradas por mes, por ejemplo, relación detallada de órdenes giradas por mes, distribución del gasto por orden, por orden presupuestal, varios tipos de reporte. Y esa es la ventaja del SIGA, ¿no? El SIGA nos va a mostrar información, cualquier reporte, ¿ya? En esta opción tiene la peculiaridad del SIGA de ser exportado al Excel. O sea, cualquier reporte que generemos. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a generar un reporte aquí, relación de órdenes de compra y servicios, solamente esto. Acá nos dice de qué mes a qué mes, y nosotros le damos impresora. Aquí vamos a tener nosotros un detalle de las órdenes que han generado, ¿no? Mes a mes. Mira, allí tenemos, ¿ve? Con el pedido número tal, número de expediente SIAF, quién es el proveedor, ¿ve? Cuál es el monto, qué tipo de proceso es, el rubro, la descripción de la orden. Tenemos un montón. Y como decía, todos los reportes desde el SIGA se pueden llevar al Excel. Si nosotros le damos clic en este icono con barras verticales en color azul y hay una flechita en color rojo hacia la izquierda, nosotros podemos tener la opción aquí de exportar esta información. A Excel avanzado, ¿en qué formato lo queremos? A Excel avanzado, HTML, a Excel, solo a Excel, en solo texto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir este Excel y vamos a ingresar una dirección. ¿A dónde queremos que nos exporte? Por ejemplo, voy a buscar un disco duro C, aquí voy a poner reporte, lo guardo. Al grabarlo, esta información se va a ir al Excel.
para poder analizar, ¿no? Y ese es el detalle del SIGA, ¿no? Yo voy a poder analizar toda la información que se tiene registrada en el SIGA, ¿ya? Y allí tengo, por ejemplo, ¿eh? Los datos que tengo, por ejemplo, los puedo ir analizando, ¿no? Yo aquí puedo generar tablas dinámicas, puedo generar, no sé, pues ya esto es un tema ya de análisis de información, ¿no? Esta información puede ser explotada, por ejemplo, si quisiera saber qué órdenes han sido generados, con qué pedidos, desde qué centro de costos se puede generar. Yo podría insertar, vamos a ver, un pequeño ejemplo, no sé si me permite acá. ah, Creo que no, vamos a ver si me permite insertar una tabla dinámica. Ya ustedes lo tendrían que ver con qué herramienta quisieran o quieren analizar los datos, ¿no? Los datos, cualquier tipo de datos. Insertamos, por ejemplo, aquí puedo insertar tablas dinámicas, vamos a ver de qué manera lo hacemos. Si yo quisiera saber por cada centro de costo, por ejemplo, cuántas órdenes se han generado, yo podría hacer un count, ¿verdad? Número de orden acá. Número de orden, pero que no me sume, sino que me cuente, por ejemplo, un recuento de órdenes por cada centro de costo. Y ahí podría tener, ¿no? Por ejemplo, en alcaldía se han generado 9 órdenes, en Secretaría e Imagen Institucional se han generado 30 o 26 órdenes, perdón, y así, ¿ve? Entonces, ese es un tema ya de análisis de datos. Si tenemos información en el SIGA, la ventaja es que podemos analizar cualquier información desde cualquier formulario, ¿no? Hemos dicho que todos los reportes del SIGA tienen esa capacidad de exportarse información a, por ejemplo, al Excel, y desde allí poder llevar o utilizar una herramienta para poder analizar esos datos, ¿no? Cualquier información. Si buscamos otro reporte, todos van a tener esa opción de exportar la información al Excel acá. ¿Ve? Le doy clic allí, exportar información al Excel. Y en todos los módulos, ¿no? En cualquier módulo ustedes ingresan, ustedes pueden exportar esa información al Excel para que hagan su análisis respectivo, ¿no? Listo, entonces, creo que ya quedó todo claro. Hemos analizado hoy día varios aspectos del SIGA, hemos ingresado a varias opciones, por ejemplo, hemos ingresado a marco presupuestal para ver el marco presupuestal y PCA, todos los saldos que tenemos, y esto lo hemos hecho para asegurar que en determinada meta, en determinado clasificador de gasto exista el saldo para poder crear una orden de compra, una orden de servicio, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo que mañana vamos a ver ya es registrar información en almacén, ¿ya? Adicional a ello, vamos a ver el tema de las interfaces y con ello estaríamos culminando la capacitación. El día de mañana también vamos a ver algo del SIGA Web, ¿verdad? Que ese es el tema que estaría faltando y con ello estaríamos culminando la capacitación. Bueno, si no hubiese alguna consulta, de mi parte eso sería todo, ¿ya? Muchísimas gracias por su atención prestada y hasta el día de mañana. No sé si se encuentra en la sala Sergio. Ingeniero, buenas noches. Si me permite una interrogante, por favor. Sí, 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 correcto. Sí, Sí, diga. ¿Por qué es importante este software del SIGA, su utilización del SIGA, así como el SIAP, ingeniero José? ¿Cuál es la importancia ¿Por en qué es sí, importante el el uso del SIGA, SIGA? Me dice. el uso en sí de este software? Gracias por su respuesta. Ya, ya. Miren, al igual que el SIAF, el SIGA tiene una norma, eso lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Existe un decreto legislativo, que es la 1439. ¿Por qué es importante el SIGA? Porque es una herramienta que permite al Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿ya? Llevar el control de sus procesos. Digamos, ¿qué pasaría si en algún momento quisiéramos analizar qué bienes tiene determinada entidad, por ejemplo? ¿Ya? De hecho, le corresponde al Sistema Nacional de Abastecimiento indicar, por ejemplo, si todos los bienes que tienen las entidades se encuentran, equipos de cómputo, por ejemplo, se encuentran, ¿en qué estado se encuentran? ¿Están todos activos?
estos bienes ya están depreciados, por ejemplo. Si quisiéramos obtener esa información al no tener una herramienta, nos sería complicado, ¿verdad? Por otro lado, ¿qué pasaría si la sede central, el Ministerio de Economía y Finanzas, digamos, transfiere un presupuesto para la compra y distribución de vacunas, por ejemplo, como se ha dado en la pandemia? Entonces, quisiéramos saber si todas las entidades cuentan con almacenes, cuentan con la capacidad de distribución, por ejemplo, cuentan con vehículos para la distribución de estas vacunas. Entonces, no podríamos saber si estas entidades o qué entidades tienen esa capacidad. No se podría saber si no existiera eh, una herramienta que permita capturar la información. Ayer hablábamos de que en el SIGA, si ustedes registran determinada información, automáticamente el MEF lo está sabiendo, porque el SIGA transmite esa información, a nivel nacional transmite información de manera automática a una base de datos centralizada. ¿Ya? Entonces, es una herramienta que permite al Sistema Nacional de Abastecimiento hacer un rastreo de todos sus procesos, de todos los procesos que contempla. Inclusive, ya nosotros podríamos identificar si las entidades tienen una planificación previa a su ejecución. Ayer hablábamos del cuadro multianual de necesidades, por ejemplo. Nosotros no sabemos si las entidades planifican antes de ejecutar. Y esta planificación se ve reflejada justamente en el cuadro de necesidades. Entonces, si planifica la entidad y no está ejecutando, nosotros podríamos saber que o están sucediendo dos cosas, o que no hay coordinación interna para la ejecución del presupuesto público, ¿ya? O que simple y llanamente esas actividades que han programado no se van a llevar a cabo y en su reemplazo se están ejecutando otras actividades, ¿ya? Entonces, le permite a la entidad tomar decisiones también. Si yo tengo, hace un momento vimos, ¿no? Un ejemplo con Excel, por ejemplo, vimos, acá lo tengo. Por ejemplo, a este nivel me permite tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, quién está generando, en qué centro de costos se están generando más adquisiciones, por ejemplo. Y podría llamar al área de logística para ver qué se está adquiriendo en cada centro de costo o qué actividades se están cumpliendo. Por ejemplo, aquí hay un reporte interesante, ¿ya? En donde nos permite saber, o sea, en qué actividades nosotros estamos ejecutando el presupuesto. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de actividades operativas, de que cada centro de costo debería tener actividades para que ejecuten? Entonces, eso mismo podemos ver acá. Vamos a generar un reporte, ¿ya? Aquí nosotros tenemos un reporte de, aquí, relación de órdenes de compra por meta. Si nosotros viéramos este reporte, vamos a verificar este reporte, a nosotros nos permite ver, por ejemplo, en cada meta presupuestal, qué se está adquiriendo, ¿ve? ¿Quién está ejecutando en esta meta? ¿Ya? Y qué proveedor nos está brindando ese bien, nos está vendiendo los bienes o nos está brindando ese servicio, ¿ya? Entonces, la idea con esto es también tomar decisiones adecuadas, ¿no? De cómo va nuestra ejecución. Mucho se habla de cuánta cantidad, la cantidad de lo ejecutado, el valor ejecutado. Nos miden muchas veces si nosotros vamos por ejemplo, a consulta amigable del mes, podemos ver qué entidades están ejecutando más. Pero ¿quién nos dice qué entidades cuál es la calidad de ejecución de esa entidad? Porque lo que puede hacer una entidad es comprar quizá bienes o contratar servicios que no le sirven a la entidad. Entonces, ¿cómo sabemos ello? Entonces, justamente el SIGA nos permite tener información del detalle de la adquisición de todos esos bienes o servicios para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, es una herramienta muy completa, ¿ya? Y como les decía, es una herramienta que se basa en toda la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿ya? Entonces, se basa en ello y nos permite, al ser una herramienta que nosotros ingresamos información, podemos tener la capacidad de tomar decisiones, y decisiones acertadas para el cumplimiento de los objetivos de las entidades. Es lo que se quiere y es a donde camina
toda esta articulación de los sistemas administrativos en el sector público, ¿no? Eso sería, estimado. Muchísimas gracias, ingeniero. Finalmente, he sabido de, por ejemplo, que el CIAF en el caso peruano fue implantado en el año 2000 para el uso adecuado y racional de los recursos financieros del Estado. Ahora, en el caso de SIGA, ¿cuándo se implantó en el Perú el SIGA, caso peruano, ingeniero? Gracias por su respuesta. Ya, mira, sí, el SIGA nace juntamente con el CIAF. O sea, en el CIAF nosotros vemos la información financiera, pero era necesario tener la información al detalle de esa información financiera. Entonces, obviamente no lo utilizaban todas las entidades, porque como ya se dan cuenta, el SIGA es más completo, ¿ya? Si nosotros quisiéramos capacitar, por ejemplo, en el SIGA a una entidad para su implementación, tendríamos que comenzar capacitando al área usuaria, ¿ve? Capacitamos al área usuaria, luego recién capacitamos a las áreas que ejecutan, en este caso logística, presupuesto, ¿ya? Y finalmente continuamos la capacitación con almacenes, patrimonio, ¿ve? Entonces es mucho más completo este software y nos permite ver el detalle de toda la ejecución, la programación financiera que se hace en el CIAF. Entonces, como nace juntamente con el CIAF, solo algunas entidades empezaron a solicitar su implementación. ¿Ya? Ahora con el nacimiento del Sistema Nacional de Abastecimiento, recién se hace de uso obligatorio. Anteriormente no era obligatorio. El CIAF, cuando inició su implementación, ya obligaban a que en este sistema se registren, por ejemplo, la ejecución del gasto presupuestal. Porque antes del CIAF, ¿qué es lo que hacían los tesoreros? Los alcaldes, por ejemplo, andaban con su tesorero, ¿no? Teniendo su caja allí, teniendo su chequera. El propio alcalde podía hacer una compra, ¿ya? Y es más, esto no se registraba, no sé, si bien es cierto, algunas entidades podrían remitir su información al Ministerio de Economía y Finanzas, pero no había una obligatoriedad porque justamente no habían herramientas que permitieran ese control. Lo que ahora sí, ¿no? Sucede. El CIAF, por ejemplo, cuando se inició su implementación, ya obligaban. Se obligó, por ejemplo, registrando para los gobiernos locales el tema de información de los bienes que se compraban para el programa Vaso de Leche, por ejemplo. Entonces, si es que no estaba registrado en el CIAF, no le llegaban transferencias, por ejemplo. Entonces, allí es donde se obligaba. Ahora, en el CIAF, si bien es cierto, nosotros vemos las fases de ejecución presupuestal, ¿ya? Desde la certificación, compromiso anual, compromiso mensual, ¿ya? Pero muchas veces quien te lleva el control es el SIGA, ¿no? Porque en el SIGA, si ustedes se han dado cuenta, hoy día, por ejemplo, se registran estudios de mercado. Entonces, toda esa parte al usuario se le hacía complicado. Y mientras no había un sistema quien normara este software, entonces su uso no era obligatorio. Por eso es que muchas entidades no implementaron el SIGA. En cambio, ahora, con el nacimiento del Sistema Nacional de Abastecimiento, entonces su uso es obligatorio, porque el Sistema Nacional de Abastecimiento requiere información para la toma de decisiones. Entonces, respondiendo a su pregunta, nace juntamente con el CIAF, pero el SIGA, al no ser obligatorio, no se implementaba. Muchas entidades sí lo pedían, pero por cuenta propia lo implementaban. En cambio, ahora, como a partir del 2018, ya el SIGA se ha hecho de uso obligatorio. Entonces, diríamos que a partir de ese año, del 2018, su implementación es obligatorio, ¿no? Obligatorio por parte de todas las entidades del sector público. Eso sería respondiendo a su consulta. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, le agradezco. Ya, de nada. Bien, entonces, al no haber otras consultas, muchas gracias por su atención prestada y el día de mañana estaremos continuando. Gracias a todos.